El sufrimiento es tan profundamente el tema central de nuestra existencia que ha sido prácticamente la base de la filosofía budista. Cómo, digamos, entender, comprender y dejar de sufrir. Le he dado muchas vueltas y ocupa buena parte de las reflexiones del día, porque como trabajo con personas que me plantean problemas que tienen que ver con el agobio, la preocupación, los conflictos, en fin, el sufrimiento humano, ha sido la experiencia profesional de todos los días. Es un tema que desde que empecé a estudiar la pregunta del por qué el mal, por qué el sufrimiento, por qué la enfermedad, y sí, he estado dándole mucho énfasis en la reflexión, el estudio y la investigación, curioseando, ahondando por donde se pueda y se intente dar una respuesta a todas estas incógnitas. Seguiré explorando el asunto. Por lo pronto, sí me queda muy claro que la idea del dolor como algo ineludible y el sufrimiento como algo opcional sí implica saber que entre más entiendes y conoces tu propia naturaleza y te conectas claramente a la naturaleza misma como tal, es decir, al entorno de nuestro planeta como es, al cosmos finalmente en todas sus dimensiones, vamos entendiendo más a fondo que el sufrimiento tiene que ver con los aspectos mentales, emocionales, más que con los corporales. Porque el dolor puede ser grandísimo. Puedes tener una enorme infección, una cortada, o incluso perder un miembro del cuerpo y sin embargo no sufrir, aunque el dolor sea extremadamente intenso. En cambio, sí se sufre con una deslealtad, con un engaño, con una mentira, con un fraude, con un insulto, con una ofensa, con una frustración, es decir, acaba siendo más mental, emocional que el dolor corporal. Por eso en ocasiones le he puesto el nombre de que el sufrimiento es el dolor de la mente, pero un dolor que tú mismo dejas que crezca y se desarrolle y se haga incluso crónico dentro de tu propia mente. Pero también es un dolor porque cuando alguien dice es que me duele profundamente, en realidad no se está refiriendo a que le duela su cuerpo en ese momento, se está refiriendo a que hay un sufrimiento profundo de algo que le hicieron o que pensó o que sucedió o que hizo, que a lo mejor tiene que ver con la culpa y el arrepentimiento, pero que al fondo de todo esto lo reconoce como un dolor también, que no es identificable con algo somático, con algo corporal. Por eso, en algún momento dado pensé, hoy lo tengo como algo a cuestionar, el dolor de la mente es el sufrimiento, o el sufrimiento es el dolor de la mente. Lo que sí es muy importante es que está ligado el sufrimiento a nuestra percepción de las cosas, a cómo las interpretamos, cómo de alguna forma las podemos asimilar o no, o cómo las procesamos, de qué manera las podemos entender o simplemente dejarlas que estén allí y que nos hagan sufrir sin ni siquiera nosotros ponerle un poco de nuestro análisis crítico, de nuestro pensamiento crítico para desmenuzarlo y entender de fondo que es una fantasía o que es una realidad. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un hombre puede apostarle dinero a un partido de fútbol y de repente alguien le dice, ganó tu equipo predilecto, y entonces tú entrar en júbilo y decir, vaya, le aposté una buena cantidad al triunfo de mi equipo favorito y ahora me estoy saboreando del logro que finalmente me ha ocasionado saber que mi equipo ha ganado, porque no he visto el partido. Pero, pasado unas horas,
la curiosidad de este hombre lo lleva a descubrir la verdad. Su equipo había perdido. Por lo tanto, ni tenía ese gozo del dinero que se imaginaba que iba o que había ganado, y que también de alguna forma pues había perdido el que había apostado. Entonces tiene de inmediato dos emociones. Una, por sentirse engañado por el amigo que le dijo que su equipo había perdido, y la otra, por el mismo hecho de haber perdido su dinero y de haber dejado la ilusión, el deseo. Esta es una experiencia en donde el hecho nos lleva al sufrimiento, porque lo desconocías, porque había una ignorancia, porque no habías visto la realidad, porque te dejaste embaucar por las palabras del amigo y te quedaste engañosamente creyendo durante unos minutos, durante un periodo de tiempo, que sí habías ganado, cuando en realidad la situación es que no fue así. Estos ejemplos nos permiten entender esta realidad que todos vivimos y que frecuentemente podemos estar sintiendo, que cuando tu imaginación, tu fantasía, tus deseos no se cumplen, puedes sufrir, puedes sentirte frustrado, molesto, enojado, engañado por la realidad, traicionado por ella, y eso es lo que tenemos como sufrimiento. También es porque nos hacemos ilusiones, porque vivimos fuera de esa realidad concreta, porque no estamos enterados de la realidad, y eso también nos lleva a concluir de cierta forma que el sufrimiento está ligado a las desilusiones, al tener fantasías de algo que no debiste haber dejado en la fantasía, sino de haber corroborado o comprobado en la realidad lo verdadero o falso de las cosas. Por lo tanto, también tiene que ver con la verdad o falsedad de ellas. Como nos podemos dar cuenta, y para no extenderme mucho en esta reflexión, el sufrimiento sí está ligado a lo que pasa en tu mente, a cómo procesas la información, cómo la razonas, cómo la exploras, cómo la desmenuzas, cómo la vas procesando en tu pensamiento, en tu inteligencia, y la vas comprendiendo. Y sí queda claro que entre más real tú conozcas las cosas, menos fantasía le pongas, menos expectativas, menos malestar le agregues a una situación que la verdad, al objetivizarla, es decir, a ponerla en su justo y correcto punto de equilibrio, eliminas mucho del sufrimiento que nuestra propia mente nos ocasiona cuando nosotros estamos viviendo expectativas, ilusiones, quizás hasta fantasías que en realidad no acontecen. Así es que también estar bien informado, bien enterado, y de aquí la importancia del superar la ignorancia, el ocultamiento que te haces a ti mismo de la información, nos va a permitir disminuir el sufrimiento. En eso estoy, en eso vamos, y que vale la pena seguir explorando, seguir entendiendo mucho más a fondo lo que pasa con la mente en torno al dolor y en torno al sufrimiento. Espero que esta breve reflexión, esta introducción a este tema, que es muy extenso y muy profundo, te facilite el no ser tú el propio causante del sufrimiento, sino ser quien lo atenúe, lo disminuya a base de tu pensamiento, de tu inteligencia, de tu reinterpretación correcta y realista de las cosas, sin ilusiones, expectativas, deseos y fantasías. Gracias por acompañarnos en esta reflexión.